Tailwind es un framework de CSS que nos permitirá aplicar estilos de forma rápida y fácil. Al contrario de Bootstrap, no se basa en una biblioteca de componentes o una serie de componentes, sino que añade lo que se conocen como clases de utilidad. Con estas clases de utilidad podremos, al igual que con CSS, añadir estilos a cualquier componente que nosotros queramos. Pero como siempre, vamos a verlo todo mucho mejor en el código. Bueno, pues ¿qué es esto de Tailwind? Como hemos dicho en la introducción, Tailwind es un framework de CSS. Nos va a permitir pues trabajar mucho más rápido aplicando estilos. ¿Cómo usamos Tailwind? Pues hay que instalarlo, ¿no? Nosotros vamos a utilizar Vite, pero bueno, vosotros si queréis, no hace falta que lo utilicéis. Nos vamos a ir a la web de Tailwind, que aquí la tenemos, y le damos a Get Started, ¿no? Y aquí nos indica cómo instalarlo según lo que nosotros usemos. Para Vite, que es la primera pestaña, pues viene aquí cómo instalarlo. Pero si no utilizáis Vite, le dais aquí y podéis hacerlo igual. O si utilizáis un framework en específico, aquí os viene cómo instalarlo, ¿no? Como he dicho, yo voy a instalar Vite, así que bueno, hay que hacer un npm install de Tailwind, pues como con cualquier otro aplicativo. Y vamos a ello, ¿no? Antes de nada, vamos a crear una carpetita. Lo voy a crear aquí, llamar curso Tailwind, por ejemplo. Y esta carpetita la voy a abrir con mi Visual Studio. Curso Tailwind. Tailwind. Y nada, aquí voy a crear pues un proyecto Vite, ¿no? Esto lo voy a cerrar ya. Terminal, New Terminal. Y voy a crear pues npm create Vite @date. Bueno, aquí le damos un nombre al proyecto que va a ser curso Tailwind. Y vamos a utilizar JavaScript Vanilla. ¿De acuerdo? Podéis utilizar pues, cualquier otro que vosotros creáis. Va a funcionar igual. Pero yo voy a utilizar JavaScript Vanilla en este caso. Sin TypeScript, ¿de acuerdo? Voy a abrir, como dice aquí, voy a abrir la carpeta. cd Tailwind. Voy a hacer un npm install. Y aquí ya me va a crear las carpetas de Vite. Y las tenemos. Y lo que nosotros vamos a trabajar va a ser con este archivo. ¿De acuerdo? Este archivo index.html. Aquí en el main.js, aquí dentro de CRC, tenemos pues todo lo que se va a cargar en el index, si funciona Vite. Vamos a empezar a quitar cosas, porque bueno, si ahora nosotros hacemos un npm run dev, pues va a aparecer el logo y tal, que nosotros no lo vamos a usar. Y vamos a quitar todo esto. El logo de JavaScript, el logo de Vite, el contador que está creando aquí, todo esto lo vamos a quitar. Vamos a quitar todo esto también. Ahí está. Y el contador este también. Vamos. Y el styles.css lo vamos a borrar entero. Porque aquí en la web de Vite nos está diciendo que instalemos en la web de Tailwind, perdón, que instalemos Tailwind, y una vez que instalemos Tailwind tenemos que poner en nuestro archivo CSS solamente esta línea, import Tailwind CSS. Vamos a instalar Tailwind. Me voy a borrar un poco la consola. Instalamos Tailwind con npm, bueno, lo voy a copiar. Instalamos Tailwind. Ahí está instalado. Creamos el archivo que nos pide que creemos, que es un archivo, en este caso dice que es un archivo TypeScript. Nosotros vamos a crear JavaScript,
porque estamos utilizando JavaScript, que se llama vite.config.js. Así que nosotros aquí vamos a crear vite.config.js. Lo pegamos, guardamos y bueno, ahora vamos a cerrar esto y yo creo que ya podríamos arrancar. Bueno, hay que poner esto en nuestro archivo CSS, como he dicho. Nos vamos al archivo CSS, que es styles, lo pegamos y de esta manera este archivo, pues como haciendo referencia en el main y el main lo estamos referenciando aquí, pues realmente este archivo hace referencia al index, ¿de acuerdo? Así que nada, nos vamos a nuestro index. Yo creo que ya lo puedo cerrar, si no me equivoco. Ya no tengo que hacer nada más en la... Bueno, tengo que hacer el npm run dev todavía. Guardamos todo esto y ya simplemente voy a hacer el npm run dev. Voy a borrar consola de nuevo, npm run dev, y ya nos dice pues eso, ¿no? Que vayamos aquí, que es la página que tengo aquí, que la recargo y está vacía, ¿no? Porque en nuestro index no tenemos nada. Y tenemos aquí el título que viene aquí. Vamos a cambiar el título, vamos a poner curso Tailwind. Guardamos y ya sé que nos cambia el título. El icono de aquí, bueno, lo voy a dejar porque ahora mismo pues me da igual. Y bueno, aquí pues vamos a ver cómo podemos aplicar estilos en Tailwind, ¿no? Vamos a aplicarlo aquí. Vamos a crear, por ejemplo, un párrafo y vamos a ponerle textura. Yo guardo. Vemos que aquí aparece y desaparece. Voy a quitar esto. Y ahora sí, ¿de acuerdo? Porque estaba aplicando, pues, estaba aplicando lo que estamos haciendo aquí, ¿de acuerdo? Vale, si te das cuenta, ya aquí, pues, no aplica ni los márgenes por defecto de HTML, ni nada por defecto. ¿Por qué? Porque Tailwind automáticamente lo quita. No hace falta que nosotros lo quitemos manualmente, ¿de acuerdo? Vale, ¿cómo aplicamos nosotros un... Voy a darle a esto un formato mejor. Bueno, ¿cómo aplicamos nosotros una clase de utilidad de Tailwind? Bien, antes vamos a irnos de nuevo a la página y vamos a irnos a la sección 2. Le pone Editor Setup. Aquí nos dice, nos aconseja que instalemos el Tailwind CSS IntelliSense, que nos va pues, a ayudar el autocompletado, nos va a aparecer las opciones, y el Prettier, ¿no? Así que vamos a hacerlo. Yo ya lo tengo hecho, pero os digo, ¿no? Os vais aquí a extensiones, ponéis Tailwind. Y creo que la primera esta es el IntelliSense, instaláis, y el Prettier, pues aquí también lo tenéis, le dais y lo instaláis, ¿no? Instaláis esas dos extensiones y ahora cuando vosotros creéis una clase y pongáis una letra, tipéis una letra, os va a aparecer una serie de opciones, ¿no? Entre ellas pues las de Tailwind. Y yo, por ejemplo, quiero cambiar el color del texto pongo text, y aquí me pone, bueno, esto es tamaño de texto, ¿de acuerdo? Y estos son colores. Y yo le quiero dar el Amber 300. Este numerito es la intensidad. Cuanto más grande, más intenso. Además aquí os viene un ejemplo del color que sería, ¿de acuerdo? Y yo lo guardo. Pues ya veis que aquí ya se ha aplicado este color, ¿de acuerdo? El color de Amber 100. Pues así, de esta manera, poniendo clases aquí de utilidad que ya vienen predefinidas por Tailwind, es como funciona Tailwind. Estas son las clases de utilidad de Tailwind y así es como nosotros vamos a poder dar estilo al componente que nosotros queramos, ¿no? Es diferente a Bootstrap, ¿de acuerdo? Y así es como vamos a abordar este curso. Os voy a ir enseñando el tipo de clases que hay, que son la equivalencia a CSS, como lo hacíamos en CSS puro. Y bueno, todo esto va a estar enfocado al curso que yo di de CSS.
y vamos a hacer lo mismo que hicimos allí, pero con las clases de utilidad de Tailwind. Vale. Puntualizaciones. Hay que tener cuidado con no repetir las clases. Por ejemplo, si yo pongo aquí un text amber 300 y después pongo un text con otro color, ¿no? O sea, es un lío. O sea, tener cuidado de no repetir. Si yo creo que si yo repito aquí otro color, creo que me avisa me avisa de que hay dos. ¿De acuerdo? Que hay dos. Ahora mismo se está aplicando este. ¿De acuerdo? Pero si yo pongo otra vez text amber 300, se sigue aplicando el azul. O sea, es que tenéis que tener cuidado porque esto es un lío, ¿de acuerdo? Tailwind lo hace según él tenga especificado en su archivo CSS que va creando, y hay veces que pone las líneas delante, otras veces las pone detrás. Entonces, tener mucho cuidado de no repetir, porque aquí no hay digamos, un orden de preferencia definido, ¿de acuerdo? Así que no repetir ninguna clase, porque si no si no tenéis el IntelliSense sobre todo instalado, os vais a romper la cabeza para saber qué está pasando. Bien, empecemos con la altura y la anchura. ¿Cómo le damos altura y anchura a un elemento con Tailwind? Pues este párrafo lo voy a cambiar a un div. Le voy a dejar esto de las clases y aquí le voy a poner también div. Y pues en CSS utilizábamos el height, el width, ¿no? El height y el width. Pues aquí vamos a utilizar h para el height y w para el width. Más sencillo, ¿de acuerdo? Entonces yo pongo h guión, pues aquí ya me da una serie de valores predefinidos. Cada numerito en Tailwind son 4 píxeles, ¿de acuerdo? Sería un height de 4 píxeles, ¿de acuerdo? Y este pues sería 4×4, 16. También nosotros, bueno, sí, vamos a utilizar este, por ejemplo, para que veáis cómo funciona. Y el width, pues también de 2, ¿no? Yo le doy a guardo, vemos que ya me ha creado una, como el texto no cabe, ¿de acuerdo? Pues me lo pone así, ¿no? Y yo le doy más, yo pongo aquí 40 y 40. Pues ya el texto cabe, ¿no? Entero, ¿no? Vale. Además, nosotros podemos utilizar todas las unidades que utilizábamos en CSS. Que utilizamos en CSS. Voy a cerrar esto, voy a cerrar esto también para que lo veáis mejor. ¿Y cómo hacemos eso? Utilizando llaves, ¿no? Si yo pongo aquí una llave, puedo poner, por ejemplo, 200 píxeles, 200 px, ¿no? Y igualmente aquí. 200 píxeles. ¿De acuerdo? Para que veáis esto mejor, voy a aplicar ya un color de fondo. Todavía no vamos a llegar al color de fondo, pero para que lo veáis. El color de fondo sería BG, de background, y yo aquí, pues igual que el texto, puedo elegir el color que quiera, ¿no? Le doy a rodar y ya veis esto. Sería 200 píxeles por 200 píxeles, ¿de acuerdo? Lo mismo, como hemos dicho, podríamos poner aquí EM, REM, lo que queramos, ¿de acuerdo? Y ya que hemos entrado en el tema del color de fondo, vamos a seguir con los background, con lo que podemos hacer con los background, con las clases de utilidad que están creadas para modificar el background o para dar el estilo al background. Y tenemos el background, lo que era background color en CSS, pues sería este que yo he creado aquí, ¿de acuerdo? Que yo te digo que el numerito este es la intensidad, y yo podría ponerle pues intensidad 700 para que se vea más oscuro, y si va a ver más oscuro, o podría ponerle otro color cualquiera, un BG, y aquí tengo todos los colores, blue por ejemplo, este blue, lo guardo y ya lo veo en ese color, ¿de acuerdo? Esto sería pues la equivalencia a background color en CSS, ¿de acuerdo? Ahora, tenemos para poner una imagen. ¿Cómo pondríamos una imagen aquí? Pues antes de nada voy a buscar la imagen que yo utilicé en el curso de CSS, que la tengo por CSS aquí, la imagen de la Torre Eiffel, ¿no? La voy a copiar y la voy a guardar aquí. Voy a poner en public. Ahí la tendríamos. Ya la tendríamos que tener por aquí. Aquí la tenemos. Voy a borrar esta. Y ya tendríamos aquí la imagen de la Torre Eiffel. Si yo quisiera poner la imagen de la Torre Eiffel de fondo a esto, pues en CSS utilizábamos el modificador background image, ¿no?
Pues aquí vamos a utilizar igual el mismo BG. Vamos a abrir comillas y vamos a poner aquí la URL, tal cual, ¿de acuerdo? Ponemos URL, paréntesis, comillas y ponemos, pues, en este caso estaría en public y voy a cambiar el nombre porque este nombre es un liazo. Voy a ponerle Eiffel. Public Eiffel. .jpg. Aquí tendríamos ya la imagen, pero claro, la imagen, mirad, se ve solo el cielo, ¿de acuerdo? Porque si vosotros veis, es esta parte la que se está viendo. Porque tengo que darle, pues, tengo que decirle si quiero que se complete el div, si quiero que haya scroll o lo que sea, ¿de acuerdo? Eso pues lo hacíamos con otros modificadores, ¿no? En CSS. En CSS utilizábamos el background size, ¿no? Background size, que utilizábamos el container, el cover y el contain, el cover y todo eso, ¿no? Aquí, ¿cómo se hace? Se pone, o sea, bg contain, bg cover o bg lo que sea. O sea, se utiliza bg igualmente. En este caso vamos a ver contain. Si guardamos, ya vemos que, bueno, se repite para que ocupe todo el div. ¿De acuerdo? Y si nosotros no queremos que esto se repita, pues hay que poner bg no repeat. Y ya vemos. Así quedaría, pues, alineado a nuestra imagen, ¿no? No ocupando todo el div, pero sí aparecería completa la imagen en nuestro div, ¿no? Adicionalmente tenemos también el cover, ¿no? Que si nosotros quitamos esto y ponemos aquí bg cover, pues nada, se va a encargar de que la imagen ocupe todo el div, pero no va a tener en cuenta si está completa la imagen o no. ¿De acuerdo? Y tenemos la opacidad, ¿no? La opacidad que sería eso entraría ya en los filtros, aunque bueno, lo vamos a dar aquí en background porque está relacionado, pero sería más bien un filtro, ¿no? Ponemos aquí opacity y podemos ponerle una opacidad del 50%. Vamos a ver cómo esto se va a clarear. ¿Veis? Se clarea todo, ¿eh? No solo la imagen, porque estamos aplicándolo al div, acordad. Estamos aplicando eso al div, no a la imagen. Adicionalmente tendríamos los gradientes. ¿Cómo crearíamos un gradiente de un color a otro? Bueno, pues vamos a borrar todo esto. Vamos a quitar la Torre Eiffel. Vamos a crear un color de fondo, pero que sea un gradiente. ¿Cómo sería esto? Pues ponemos un background igualmente, pero en este caso vamos a poner background gradient. Y aquí vemos. Aquí tenemos todas las opciones. Background gradient to B, to bottom. ¿Qué quiere decir? Hacia la parte de abajo. Background gradient to bottom left. Pues abajo a la izquierda, ¿de acuerdo? Background gradient to bottom right, abajo a la derecha. Background gradient to left, to right, to top, que es arriba, y lo mismo que teníamos para bottom, lo tenemos para top, ¿de acuerdo? Pues así vamos a poder nosotros crear los gradientes. En este caso vamos a crear un gradiente para abajo, ¿no? Que es el primero que está, bueno, así. Y el gradiente para abajo ahora tenemos que darle los dos colores. ¿Qué serían? Pues desde from blue, desde blue este oscuro, blue 700, hacia, pues tenemos que poner top, y vamos a poner blanco, ¿no? Por ejemplo, nosotros le damos, vemos que ya tenemos un gradiente desde el azul oscuro hacia abajo que va a blanco, ¿de acuerdo? Pues así funcionarían todos los gradientes. Bueno, después de ver cómo aplicar estilos al background y ver cómo aplicar estilos, o sea, cómo aplicar la altura y anchura, vamos a ver algo de las fuentes, ¿no? Las fuentes. Las fuentes, igual que el color, vamos a utilizar la clase text, ¿no? Text, guión y lo que sea. Vamos a crear un párrafo aquí con texto de ejemplo, como antes, texto de ejemplo. Ahí está. Y vamos a aplicarle una clase. Y aquí
Por ejemplo, para darle el tamaño a la fuente que queramos, vamos a utilizar también text. Y aquí vemos que tenemos varios tamaños predefinidos. Vamos a ver a qué corresponden esos tamaños. Vamos a la web de Tailwind y aquí nos vamos a donde pone font size, ¿no? Que es el equivalente. Aquí podemos buscar la equivalencia en CSS y nos va a decir cómo sería. Pues aquí tenemos que, si ponemos text XS, va a ser un font size de 0.75 rem, ¿de acuerdo? Si ponemos SM 0.87, ponemos el base, va a ser un rem. El large, el G, va a ser 1.12, el extra large 1.25, el 2 extra large 1.50, 3, vale, y aquí 4, 5, 6, incluso hasta 9 extra large, que sería 8 rem, ¿no? Eso sería el tamaño de la fuente y su equivalencia, ¿no? Aquí te lo ponen en píxeles por si no lo sabes, ¿no? Como vemos, un rem pues son 16 píxeles, ¿no? Que es el tamaño por defecto que tiene la fuente en un proyecto de HTML. Así que nos vamos por acá y vamos a aplicar a este, por ejemplo, un 2XL, ¿no? Aquí tenemos el tamaño, ¿de acuerdo? 4. Pues aquí tenemos el tamaño. Y bueno, vamos a ponerle, por ejemplo, el que ponía XS, ¿no? XS. Es extra small, ¿no? Aquí tenemos, ¿no? De todas formas, si nosotros quisiésemos poner unos píxeles determinados, podríamos hacer igual que hicimos con la altura y la anchura. Podríamos poner aquí los píxeles que nosotros queramos, por ejemplo, 12 píxeles, ¿no? Lo guardamos. Bueno, pues ha coincidido que era exactamente igual, pero si le ponemos 20 píxeles, vemos que ya aumenta, ¿de acuerdo? O un rem, igualmente, un rem va a ser lo mismo que poner base, ¿no? Si guardamos, pues veis que no hay cambio. ¿De acuerdo? Pues así le daríamos un tamaño a la fuente que nosotros queramos. Ahora vamos con algo con más chicha, ¿no? Que sería el tipo de fuente. Que ya utilizaríamos la clase font y el tipo de fuente. En Tailwind solo tenemos 3 fuentes. Una que es mono, la sans y la serif, ¿no? Nosotros ponemos mono, guardamos, vemos que ha cambiado la fuente, ¿no? Lo mismo pasaría con sans y con serif. Pero bueno, con 3 fuentes nosotros no hacemos nada. ¿Cómo añadiríamos nosotros fuentes de, por ejemplo, Google Fonts? Aquí, ¿no? Pues vamos a verlo. Vamos a añadir, por ejemplo, la fuente Poppins, ¿no? Nos vamos a ir a Google Fonts. Vamos a buscar Poppins. Vamos a decirle que queremos esa fuente y que queremos ver el código para embeberlo. Y aquí en el import vamos a copiar todo esto para pegarlo a nuestro archivo CSS, ¿no? Vamos. Archivo CSS. En este caso es styles CSS. Y nos vamos y tenemos que poner arriba de esto. Tenemos que poner arriba porque si lo ponemos abajo nos va a dar error, ¿eh? Lo ponemos arriba, ¿de acuerdo? La importación de la fuente. Y ahora, simplemente para aplicarla, quitamos mono, ponemos unos corchetes y ponemos Poppins. ¿Guardamos? Y ya vemos que se está aplicando Poppins, ¿de acuerdo? Para que nosotros crear una variable, ¿de acuerdo? Y que en el CSS podamos usarlo sin tener que poner, o sea, para que nosotros pongamos fonts y le demos al guión y nos aparezca aquí, igual que aparece mono, sans, nos aparezca Poppins directamente. Vamos a ver cómo hacerlo. Nos vamos al estilo CSS y vamos a crear una variable de estilo fuente, de tipo fuente. Para ello vamos a crear un theme. Vamos a abrir esto aquí. Y en el theme vamos a... y aquí vamos a crear una variable que, bueno, va a ser lo que nosotros queramos poner, ¿no? Podemos poner primary, secondary o en este caso vamos a ponerle directamente el nombre de la fuente que es pop, ¿no?
con Poppins, ¿vale? Y aquí lo que vamos a poner va a ser lo que viene en Poppins en Family, ¿no? Nosotros vamos a aquí, vemos que aquí nos dice Family, Poppins, Serif, ¿no? Pues esto sería lo que tenemos que poner. Copiamos y lo pegamos. Guardamos esto. Y nos vamos aquí, guardamos esto. Y ahora yo busco, veo que ya tengo aquí Poppins. Yo lo elijo, guardo. Veo que ya lo puedo usar. ¿Cómo podría usar tanto Mono, Sans o Serif? Esto se suele usar pues para utilizar fuentes primarias, secundarias. En vez de ponerle Poppins, ponéis font primary, secondary, etcétera, y podéis poner vosotros pues la fuente que vais a utilizar en vuestro proyecto, con los colores igual, ¿de acuerdo? Más adelante, cuando veamos las variables, que ya hemos visto cómo son, pero más adelante las veremos más en profundidad, o como pues veremos cómo crear un color igualmente. Y ahora de fuente nos quedaría el Weight. ¿Cómo aplicaríamos nosotros un Weight? Como aplicábamos en CSS. En CSS era con font weight, ¿no? Pues aquí sería con font, ¿no? Igual que hemos visto aquí con el tipo. Para el weight también sería con font. Y tendremos aquí pues bold, extra bold, light, medium, normal, ¿no? Si yo le doy bold, pues va a ser negrita, ¿no? Ahí lo tenemos en negrita. Yo le doy a normal, va a ser como lo teníamos antes. Si le doy a thin o light, yo guardo, vemos que es más finita. Si yo pongo medium o semi bold, vemos que pues es un poquito más negrita, pero no es tanto como la negrita, ¿no? Pues de esta manera podremos aplicarle un weight, ¿no? Seguimos con la fuente y ahora vamos a ver cómo podemos alinear el texto. ¿Cómo centraríamos nosotros este texto? Pues simplemente poniendo text center. Y ahí lo tendríamos en el centro. ¿De acuerdo? Lo mismo, pues poniendo left o poniendo right. ¿De acuerdo? Y bueno, también podríamos justificarlo con justify, ¿no? Ahí tenemos justify. ¿De acuerdo? Pues así alinearíamos el texto. Y ahora vamos con los colores. ¿Cómo ponemos nosotros un color de texto? Ya hemos visto anteriormente cómo aplicar un color de texto, pero ese color de texto son de los que vienen aquí. Por ejemplo, si yo quisiese poner un color de texto que ya Tailwind lo tiene, ¿no? Lo tiene predefinido, pues nada, simplemente pues, lo aplicaría y ya, ¿no? Pero si yo quisiese poner un color de texto que Tailwind no tiene, de la paleta de colores, yo podría poner text y pondría un corchete. Y aquí pondría un color, ¿no? Por ejemplo, voy a copiar un color que yo tengo aquí. Vale, es muy parecido al que yo tenía, ¿vale? Pero bueno, que veáis que voy a coger otro, a ver. Y veis que, bueno, yo poniendo aquí cualquier color de la paleta, pues puedo aplicarlo, ¿no? Por ejemplo, este, ¿no? Y también en este formato de RGB también podría, ¿de acuerdo? Y veis que se aplica. Siguiendo con el texto, vamos a ver ahora cómo aplicar espaciado entre letras. En este caso hay que utilizar la clase tracking, ¿vale? Que aquí tenemos normal, thin, white, white. O sea, si yo pongo white, vamos a ver ahora, si yo aplico, vemos que el espaciado es mayor, ¿no? Si yo pongo wider, que es el mayor, y guardo, pues es aún mayor, ¿no? Si yo pongo thin, creo que es thin, vemos que ahora se juntan más las letras, ¿de acuerdo? Pues así sería pues, el espaciado entre letras, utilizando tracking. Y ahora vamos a ver el overflow. El overflow pues era como, si os acordáis del curso de CSS, era pues qué hacíamos nosotros cuando el texto pues se sobresalía del div del padre, ¿no? Contenedor.
Y por eso vamos a cambiar esto a un div. Ahí está, div. Guardamos. Y vamos a ponerlo pequeño, ¿vale? Vamos a poner esto bastante pequeño, con un high, como ya hemos visto, vamos a ponerlo en píxeles, 50 píxeles. Y un wide también de 50 píxeles. ¿Está? 50 píxeles. Vamos a guardar. Y vemos que en este caso, cuando el texto, vamos a darle un background para ver el div. Un momentito. Background. Vamos a poner este color. El texto intenta caber en su padre, en su contenedor, ¿de acuerdo? Pero bueno, cuando no cabe, pues no puede hacer otra cosa que sobresalir. Ahora, para nosotros decirle qué hacer en el momento en que el texto sea más grande que su contenedor, pues utilizábamos lo que era el overflow en CSS. Aquí, ¿cómo lo hacemos? Pues aquí simplemente con la palabra overflow, ¿no? Overflow, podemos poner overflow auto. Le doy aquí, ya nos crea pues dos scroll, ¿de acuerdo? Y así ya el texto pues no sobresale, ¿no? También podemos poner overflow que en el eje Y sea hidden, que se oculte, va a ocultar este, ¿de acuerdo? O en X igualmente. Eso lo va a tener. ¿De acuerdo? Esto para el scroll, ¿no? Y para finalizar con el texto, con las fuentes y el texto, vamos a volver a convertir esto en un párrafo. Vamos a quitar el tamaño aquí. Y vamos a quitar también, bueno, el color lo voy a dejar. Vamos a dejar de justificarlo. Esto también lo voy a quitar. El tracking y el overflow también. Y vamos a ver los modificadores de texto que nos faltan, las clases modificadoras de texto que nos faltan, que sería el overline, underline, o sea, lo que sería el text decoration en CSS, el overline, el underline y el line through, ¿no? Sería subrayado, el tachado y bueno, vamos a ver, sería, en este caso sería simplemente poniendo overline y buscando, vemos que no se ve bien, pero hay una línea aquí arriba, ¿de acuerdo? Y yo pongo underline, el subrayado de toda la vida, vamos aquí, y el tachado lo tenemos con line through. Y ya lo tendríamos tachado. Pues con esto creo que hemos terminado de ver las clases que están dedicadas al texto. Ahora vamos a crear, para, como hicimos en el curso de CSS, un menú de navegación utilizando solamente Tailwind. Bien, pues como hemos dicho, vamos a crear un menú de navegación para poner en práctica pues los conceptos que ya hemos visto y algunos más que irán saliendo, ¿no? Para ello vamos a crear una lista ordenada, como creamos en el curso de CSS, igual, y vamos a crear pues varios ítems de esta lista desordenada, ¿no? En este caso son li, y cada ítem va a ser pues un enlace, ¿no? Va a ser un enlace que ahora pues iremos creando, ¿no? Para eso voy a hacer ya los enlaces, voy a hacer que esto es un A ref y aquí me lo voy a inventar, ¿de acuerdo? No voy a poner una dirección que existe, ¿de acuerdo? Voy a poner cualquier cosa y simplemente es para que esto
sepa que es un enlace para que vea el formato de enlace, ¿de acuerdo? Aquí voy a ponerle que es home. Y igualmente voy a crear 2 más. Voy a cambiar el enlace. Este le voy a llamar ayuda. Y este lo voy a llamar about. Guardamos y vemos que ya se nos crea de esta manera. Si nos damos cuenta, hay una diferencia en cuanto nosotros lo hacíamos en CSS. Cuando nosotros lo hacíamos en CSS, nos creaba pues el disco, el circulito, nos lo ponía en un formato con algo predefinido que nosotros teníamos que quitar. O sea, los discos los ponía en azul. Todo eso Tailwind lo tiene quitado, así que pues nos va a ahorrar trabajo a la hora de crear un menú, porque ya no vamos a tener que quitar los discos nosotros, ¿de acuerdo? Pero si nosotros quisiésemos poner los discos, ¿no? Pues simplemente tendríamos que crear aquí una clase y decirle que al listStyle listDisk, ¿no? Le damos a guardamos. No se ve tampoco porque tampoco tiene padding. Hay que ponerle padding también, que bueno, no hemos llegado al padding, pero el padding simplemente sería con la P. Nosotros queremos poner un padding, en este caso izquierdo sería PL, padding left. Y por ejemplo nosotros le vamos a dar un padding de 5, ¿no? Para que se vea el disco, porque ahora mismo está oculto. Aquí veríamos, ¿no? Así como nos lo creaba por defecto en CSS. Si nosotros en vez de disco queremos ver numeritos, ponemos decimal y ya vemos el numerito, ¿no? Pero como hemos dicho, como esto ya no viene por defecto, cosa que nos ahorramos. Para poner esto de forma horizontal, vamos a aplicarle un display flex, que todavía no lo hemos visto. No lo hemos visto en CSS, pero aquí simplemente poniendo flex sería ya un display flex. Yo le doy y vemos que ya se pone como un display flex. Y ahora lo que quiero hacer es aplicarle a cada hijo le quiero aplicar una cosa. ¿Cómo sería eso? Pues eso sería con un modificador que es de este tipo, ¿no? Tendríamos que poner entre llaves el simbolito este de la i, ¿de acuerdo? El guión bajo y asterisco, porque va a ser a todos los hijos. Si nosotros quisiésemos aplicar solamente a un hijo, al hijo que tuviese un tipo, una clase específica, pues en vez de poner aquí asterisco tendríamos que poner la clase, ¿no? Punto y la clase que fuese. De esta manera vamos a aplicar a todos los hijos pues lo que nosotros pongamos a continuación. Y nosotros a continuación le vamos a decir que quiero que tenga un padding en X, o sea, tanto izquierda como derecha, de 1. Yo guardo esto. Vemos que ya tiene separación. Tiene un padding de 1, tanto izquierda como derecha. Voy a ponerle un background a esto. Amber 600 mismo. O Amber 400. Para que no sea tan oscuro. Porque lo que quiero hacer es aplicar un hover. O sea, ya a utilizar pseudoelementos en Tailwind para que veáis cómo va. Aplicar un hover para oscurecer esto un poco, ¿no? Así que lo mismo que hemos hecho aquí, quiero aplicarlo a todos los hijos, así que voy a utilizar este mismo modificador. Y voy a decir que hover. Tenéis que tener cuidado porque al utilizar este tipo de modificadores ya IntelliSense no funciona, así que hay que ponerlo un poco a ojo, ¿de acuerdo? VG, bueno, aquí vuelve a funcionar, VG, pero veis que no es IntelliSense, es el diccionario de Visual Studio, ¿de acuerdo? Yo voy a decir Amber 100. Guardo. Si yo ahora paso el ratón, vemos que ya cambia, ¿no? Porque se está aplicando a todos los hijos. Adicionalmente, les voy a decir también que todos los hijos quiero que se redondee un poco. Así que voy a poner rounded o rounded y voy a ponerle medium, ¿no? Rounded medium. Y guardo esto.
vemos que ya pues hemos creado pues un menú un poquito así. Vosotros podéis ir trabajando con él y ir viéndolo, pero bueno, ya da el pego, ¿no? Lo siguiente que vamos a hacer, vamos a estirar una tabla. Para estirar una tabla ya deberíamos saber crear una tabla, así que vamos a crearla. Una tabla. Dentro vamos a crear una fila de títulos, ¿no? Que es con el tr. Y dentro de esta fila de títulos vamos a crear pues las celdas de los títulos, ¿no? Que en este caso pues serían CDs, ¿no? TH, perdón. Que son cabeceras. TH. Vamos a poner los días de la semana. Lunes. Día martes, miércoles, jueves, viernes. Sábado y domingo no lo voy a poner. Día lunes. Martes. Miércoles. Jueves y viernes. Entonces ya tendríamos nuestra fila de títulos, de cabezados, ¿no? Voy a formatearlo. Y después pues vamos a hacer las celdas normales, ¿no? Voy a crear otras celdas normales, ¿no? En este caso serían TDs, así que voy a modificarlos. TDs, ahí está. Y aquí voy a poner pues lo que yo haría, pues alguien haría en un día, ¿no? Por ejemplo, ir al gym a primera hora. Bueno, poner que siempre vaya al gym a primera hora, podría haberlo puesto. Guardamos, bueno, aquí vemos que pues tenemos los días de la semana y que vamos al gym todos los días a primera hora, ¿vale? Vamos para las siguientes horas, vamos a poner que tengo una reunión diaria, ¿no? Que también va a ser siempre igual, ¿vale? Aquí voy a poner sí, que sea más fácil. Daily. Ahí estaría. Uy, aquí se ha puesto daily también, perdona. Ahí estaría. Y después voy a poner que tengo una hora de desarrollo, otra de comida y desarrollo, comida. Copiar esto. Y el viernes voy a poner que tengo una revisión del sprint, ¿no? Estamos. Ahí está. Ahí lo tenemos. Se ve un poco mal, pero bueno, vamos a darle estilos ahora. Antes de nada voy a añadir clases a la tabla. Y voy a ponerle a todo un padding de 5. Bueno, un padding de 5 por 4, un padding de 20. Y un margin también de 20. Ahí lo tenemos, un poquito más al centro. A todos los hijos, como hicimos antes, le voy a aplicar cosillas. En este caso le voy a aplicar un padding de 1,5, por ejemplo. Error porque esto es aquí. Un padding de 1,5 y también un border de 2. Copiar esto. Uy, esto es border. Border de 2. Esto está mal. Aquí está esto. Vaya. Ahí está. Ya más o menos se ve mejorcillo. Y voy a centrar el texto. Aquí voy a poner text. Text. Ahí estaría. Tendríamos ya nuestra tabla aquí. Y lo que voy a hacer, además, va a ser a los encabezados. Me voy a poner otro color. Un background, ¿no? Un background color.
de Amber 200, ¿no? Para no complicar. Y ya. Pues aquí tendríamos nuestra tabla con un estilo, ¿de acuerdo? Ahora vamos a trabajar con bloques. Ya hemos trabajado un poquillo con bloques, pero bueno, vamos a ir a ver específicamente el trabajo con bloques, con div, ¿no? Así que voy a crearme aquí un div y un div que dentro va a tener un párrafo y que se va a llamar bloque, ¿no? Aquí esto voy a dejarlo así y así. A este div, pues bueno, vamos a aplicarle clases de Tailwind. En este caso voy a aplicarle un height de 100 píxeles. Y un width igual de 100 píxeles. Vale, aquí tenemos nuestro bloque. Para que se vea mejor voy a aplicarle un background color, un Amber 400 por ejemplo. Aquí tenemos nuestro bloque, ¿no? De 100%. Vamos a ver el padding, que ya hemos visto una introducción, como cuando hemos creado nuestras tablas y nuestro menú. Pero bueno, más específicamente vamos a verlo aquí. Para el padding que sea para todos lados iguales, ya sea izquierda, derecha, arriba, abajo, sería padding y un número, ¿no? En este caso, aquí vemos que ha aplicado un padding de todos sitios, ¿no? Si nosotros quisiésemos solamente un padding de arriba, pues padding top, ¿no? 2, ¿no? Sería solamente el padding de arriba. Si quisiésemos de la derecha, si se va a ver, ¿no? Sería de la derecha. Padding en X, vemos que se está aplicando en todo. Padding en Y, ahí lo tenemos. Y así sería, ¿no? Con el margen igual, ¿de acuerdo? El margen, vamos a poner aquí un margen auto. Vemos, bueno, en este caso se está aplicando al div, ¿de acuerdo? Porque estamos hablando de margen, ¿no? Se aplica a lo que es el div y no a lo que... O sea, se aplica externamente y no internamente como era el padding, ¿de acuerdo? Y lo que hace el margen auto, como ya sabíamos, es centrar, ¿no? Centrar el div. Nosotros ponemos aquí 1. Vemos que está dejando 4 píxeles. Tanto a izquierda, derecha, arriba y abajo, ¿no? Si nosotros ponemos aquí, igual que antes, margin top, solamente de 1 o de 2, vemos que solamente deja el margen de arriba. El botón no lo vamos a ver porque no se va a ver reflejado, me refiero. El left, ahí lo tenemos. Y el right, que no lo vamos a poder ver, pero también se aplicaría así, ¿no? Igualmente podemos aplicar en los ejes, ¿no? Margin en X 2, se aplica tanto aquí como aquí, y margin en Y 2, se aplica arriba como abajo, ¿de acuerdo? Vamos con el box shadow en CSS. ¿Cómo sería aquí? Pues cómo aplicaríamos una sombra, solamente con shadow, ¿no? Ponemos una shadow de 2XL, por ejemplo, le damos y bueno, veríamos la sombra, ¿no? Y ahora vamos con el transform. El transform en Tailwind simplemente lo vamos a hacer con la transformación que queramos hacer. No hace falta poner transform. Ponemos rotate, por ejemplo, y le vamos a decir pues 45 grados. Estos son grados, ¿de acuerdo? Yo ahora le doy, guardo, vemos que se transforma, rota 45 grados, ¿no? Pues visto esto con los bloques, vamos a ir al posicionamiento. ¿Cómo posicionamos nosotros nuestros div, ¿no? Nuestros bloques también. Así que para ello voy a crear un div. Y igual que teníamos en CSS, pues todos los posicionamientos como el relative, el absolute, etcétera, pues aquí vamos a tener igual. Pero, ¿cómo lo llamaríamos? ¿Cómo los identificaríamos? Con clases de utilidad. Voy a poner aquí también bloque como antes.
Y voy a poner aquí una clase. Pues para poder verlo, ¿no? Vamos a poner igual que antes, lo mismo que antes, vamos a copiarlo todo esto. Aquí tendríamos, ¿no? ¿Cómo posicionamos nosotros este bloque? Bueno, pues podríamos poner la clase iRelative y ya va a tener un posicionamiento relativo. Esto de posicionamiento relativo, posicionamiento absoluto, lo aplicamos en CSS. Pues aquí, en modo resumen, uno va a tener en cuenta la posición donde está ahora mismo el elemento y otro va a tener en cuenta la posición en la página entera, ¿de acuerdo? Pero bueno, veros el curso de CSS porque es que si no, esto os va a quedar un poquito grande. Relative, y cuando nosotros pues poníamos position relative o absolute, teníamos acceso a nuevos modificadores como son top, bottom, left o right, ¿no? En este caso voy a ponerle relative y voy a ponerle top 30, ¿no? Acordaos que esto se multiplica por 4, serían 120 píxeles. Ahí tendremos, ¿no? Ya vemos cómo se mueve. Además de relative teníamos también otra que era fixed, no sé si acordáis. Para eso voy a crear un nuevo bloque dentro de este, ¿de acuerdo? Que es lo que donde va a estar el bloque, donde va a estar el texto, y este bloque va a tener la clase fixed y le voy a dar un top de 8. ¿De acuerdo? Y esto lo voy a poder quitar. ¿De acuerdo? Y ahora aquí en bloque, realmente no voy a poner bloque, voy a poner un montón de. Para que veáis cómo funciona el fixed, aunque esto ya te digo, no es de este curso, desde el curso de CSS ya explicamos cuál era cada cosa, pero bueno, para que veáis, ¿no? Y aquí voy a cerrar este div que no está cerrado. Guardar. Y aquí voy a poner más texto para que veáis la diferencia entre un texto se va a mover y el que tiene fixed no se va a mover. Bueno, ya os digo que es cosa de CSS, cosa que ya deberíais vosotros saber. Así que si yo ahora guardo, vemos que hay dos textos y uno se va a mover cuando yo le dé al scroll y el que tiene fixed no se va a mover. ¿Veis que este no se mueve? Queda fijo. Pues eso sería, ¿no? Funcionaría fixed. Vamos con el otro, vamos con sticky. Para sticky lo que voy a crear es pues lo mismo, pero que sea de tamaño de altura 800. Y aquí voy a poner sticky y sticky. Todo voy a poner un 1, por ejemplo. Voy a guardar. Y lo va a ser lo mismo, pero veis, no baja más. Yo sigo bajando, pero esto se queda aquí. ¿Te das cuenta? Bajo un montón, pero esto se queda aquí. Para subir, veis que estoy muy abajo, pero esto no va a bajar más. Se va a quedar pegado ahí, arriba. Ahora para subir, ¿de acuerdo? Eso sería sticky, ¿de acuerdo? Simplemente poniendo sticky aquí y ya se aplicaría. Ahora vamos a ver el Z-index. Para el Z-index voy a coger un div principal de 100% con este color y dentro va a tener dos divs, ¿no? Otros dos divs. Voy a poner aquí. Ahí tendría otros dos divs. Voy a ponerle bloque 1. Bloque 1. Aquí el div. Y bloque 2. Y cierro aquí el div. Ahí tendríamos. Voy a ponerle colores diferentes. A ver, este voy a poner color number 700, por ejemplo. Este voy a poner un blue. Ahí tendríamos. En este caso, pues como no tenemos ninguna posición, pues lo que va a hacer es ponerse uno debajo del otro. Lo que sí voy a hacer es ponerle una posición absolute y le voy a dar un top
uno. Tanto a uno como a otro, para que estén ocupando el mismo espacio. Y aquí vemos que pues, uno se ve y el otro pues no se ve tanto, ¿vale? Entonces, ahora, si yo quiero ver de atrás, pues solamente tendríamos que aplicar un Z-index, ¿no? En este caso, el Z-index es con Z simplemente y el numerito que queramos, ¿no? Yo pongo aquí un 11, le doy, ya vemos el de atrás, ¿no? Bueno, esto no se está, uno se está viendo más para abajo que otro porque esto no está bien. ¿Vale? Ahora el que se ve es el padre, ¿vale? Porque el padre no tiene ningún top. Yo el padre le pongo un... Bueno, no puedo porque no tengo puesto... Yo el padre también le pongo un absolute, pero bueno, para que sepáis que estos dos están en el mismo, ¿de acuerdo? En el mismo sitio. El único que está un poquito más para arriba es el padre, ¿de acuerdo? Si yo quiero volver a ver el azul, pues pongo un Z mayor. Z 12. Y ya vuelvo a ver el azul, ¿de acuerdo? Así como funcionaría el Z-index, igual, exactamente igual que en CSS, pero aquí solamente tendríamos que poner Z. Ahora vamos con los displays. Si os acordáis, en HTML había elementos que actuaban como display block, como un bloque, y había elementos que actuaban como display inline, ¿no? Y esto lo podríamos modificar nosotros, ¿no? También podríamos poner display flex o display grid, ¿no? Que eran los más potentes, ¿no? Los que se utilizaban actualmente. Vamos a ver cómo haríamos esto, pero en Tailwind. Voy a coger aquí este div, lo vimos anteriormente, lo voy a copiar, voy a poner esto más por arriba para que no os confundáis, ¿vale? Y aquí voy a crear otro div y otro div, ¿no? A este le voy a poner el bloque y a este bloque 2, ¿no? Y este va a ser el padre. Ahí estaría. Y a este le voy a cambiar el color a blue. Y a este le voy a cambiar el color a red, ¿no? Ahí tendríamos. Estos dos se están comportando, como veis, en bloque, ¿de acuerdo? ¿Y cómo haríamos nosotros para que se comportasen inline, ¿no? Le ponemos aquí inline. Y vemos que ya se están poniendo uno encima del otro. Y pongo el otro también inline. Pues ya vemos que ahora mismo bloque 1 y bloque, o sea, bloque y bloque 2 están ocupando lo que ocupa su contenido. ¿De acuerdo? Ahora se están actuando de manera inline, ¿de acuerdo? Y no como bloque. Igualmente, si yo aquí le pongo inline block, pues y inline block, pues ya estaría actuando de forma de inline block, ¿no? Y así con todos. Podríamos utilizar pues el flex, como podemos solamente flex, el grid lo podemos solamente como grid, pero ya te digo, esos dos los vamos a ver más adelante. Seguimos con nuestros bloques. En este caso vamos a ver algún que otro pseudo elemento, como vimos en el curso de CSS. En este caso vamos a ver el pseudo elemento first line, ¿no? Que era en CSS. Aquí cómo sería. Bueno, pues vamos a crear otro div aquí dentro de este. Aquí me falta el cierre de este. Ahí está. Voy a darle el formato adecuado. Ahí está. Y en este div, bueno, voy a añadir alguna que otra clase. Class, le voy a poner que sea relative. Voy a poner un top de 1, vaciado de 1. Le voy a poner un background color azul, blue, este mismo. Le voy a poner un margin bottom de 0,5, eso, tal que así.
y voy a ponerle que sea bloque. Ahí lo tendríamos, ¿no? Como no le he puesto un tamaño, pues me está ocupando esto, ¿no? Si yo lo pongo el tamaño de H15 y W también. Pues ahí tendríamos nuestro bloque dentro del otro bloque. Y ahora voy a crear otro. Exactamente igual, pero con otro color. Que va a ser red. Ahí está. No se pasa un poco del padre, pero bueno, tampoco lo que tenéis que tener en cuenta. Vamos a poner al padre un poquito más de altura. Vamos a ponerle 150. Ya está, ¿vale? Ya está dentro del padre. Vale, pues ahora, pseudoelementos. Vale, vamos a utilizar el pseudoelemento. El primero que vamos a utilizar es el first line, ¿no? First line sería para que haga esa modificación en la primera línea. Como esto solamente tiene una línea, vamos a crear otra línea. Vamos a poner aquí un salto de línea, perdonad, salto de línea, que es bloque, otra línea. Vale, entonces tengo ya dos líneas, ¿no? Si yo aquí hago pongo la clase first line y le pongo text color, este color, ¿de acuerdo? Veis que solamente se está aplicando a la primera línea, ¿de acuerdo? Igualmente, si yo en vez de first line pongo first letter, esto solamente se le aplica a la primera letra. Otro modificador, otro pseudoelemento era el before y el after, ¿no? Nosotros podemos poner aquí before, dos puntos, y ponemos content, ¿no? Content. Y el content lo tenemos que poner entre corchetes, ¿de acuerdo? Así que ponemos un guión y ponemos content, contenido. En este caso voy a poner para overflow y guardo. Pues vemos que antes de la palabra bloque ha añadido ara overflow, ¿no? Y yo aquí en vez de before pongo after, guardo, pues vemos que después de todo el contenido ha puesto ara overflow, ¿de acuerdo? Así es como funciona. Teníamos otro pseudoelemento que servía para modificar la selección, ¿no? Yo ahora selecciono esto, pues veis que tiene este color y se comporta de esta manera, ¿no? Si yo pongo aquí selection y pongo, no sé, text de este color y guardo. Y ahora cuando lo seleccione, nada, no se está viendo bien, pero si yo en vez de text pongo background, ahora veis, cuando selecciono se ve de este color. Así funcionaría pues selección. Y uno que vimos antes era el hover, ¿no? El hover, simplemente poniendo hover, pues si yo voy y me pongo encima, pues ya cambia el color. Teníamos otros que era visited. Visited era para los enlaces, entonces tendremos que crear aquí un enlace y un enlace. Ref, me lo invento. Cierro aquí el enlace. Aquí. ¿Está? Y ahora bloque es un enlace, ¿de acuerdo? Entonces
yo puedo poner visited, sea de este color. Yo guardo. Ahora de este color, pero si yo me voy, no se ve. Un momentito, voy a poner, pero esto lo tengo que poner en un momentito. Lo voy a poner aquí. Ahí está. Y ahí sería, ¿vale? Está en rojo porque está visitado. Si yo pongo aquí esto, ya no está visitado y estaría en negro. En el momento que yo lo visite, se pone en rojo, ¿de acuerdo? Ese sería este pseudo elemento. Después tenemos pseudo elementos para hacer referencia a los hijos. Estos son muy útiles, ¿no? Y esto lo tenemos que aplicar en el padre, ¿no? Por ejemplo, si yo pongo que mi primer hijo tenga el texto rojo, esto lo voy a quitar. Quito ya esto. Bien. Yo digo que mi primer hijo tenga el texto rojo, pues tengo que hacer referencia aquí. First child sería mi primer hijo. Vamos simplemente first, los puntos. Y lo que yo quiera aplicar, ¿no? Voy a poner que text sea rojo, ¿no? Text red. Y esto no se aplica porque esto tendría que aplicarlo a todos sus hijos. Para aplicarlo a todos los hijos, si os acordáis, tendríamos que utilizar este modificador que era con esta i, y en este caso, como son todos los hijos, sería asterisco, ¿no? Y aquí pues poner esto. ¿Ves? Ahora sí, teniendo en cuenta todos los hijos, el primero quiero que sea rojo, ¿vale? Que la letra sea roja, ¿vale? Lo mismo si yo quisiese poner en vez del primero el segundo. ¿Cómo sería el segundo? Pues sería con y en vez de first tendría que poner NTH y entre corchetes, tendríamos un 2, ¿no? En este caso pues ya es el segundo hijo el que tiene el color rojo, el color de texto rojo, ¿de acuerdo? Bueno, pues empezamos con Flex, ¿no? Con el display Flex, que en CSS ya vimos cómo era, pero aquí pues, simplemente ver cómo se usa, porque bueno, el funcionamiento es igual, pero ver cuáles serían las clases equivalentes en Tailwind, ¿no? Vamos a crear para ello un div. Ese div le vamos a poner altura, bueno, la clase Tailwind de altura vamos a ponerle 100 píxeles, así, 100 píxeles, y horizontalmente vamos a ponerle 200 píxeles, ¿no? Vamos a ponerle un fondo para que se vea, ground, este mismo, y un padding. ¿Cómo aplicaríamos Flex a este bloque? Pues simplemente poniendo, como vimos antes, Flex. Así. Ya tendríamos Flex aplicado en este div, ¿no? Si ahora yo añado más div dentro, otro div, y este div, pues, ponemos clases de Tailwind. Una clase que sea azul, ¿no? Por ejemplo, blue. 200. Y un margen inferior de 0,5. Le voy a poner bloque, voy a guardar y ahí tendríamos, ¿no? Tendríamos nuestro bloque, el primer bloque de este formato, y voy a crear pues otro igual, ¿no? Se llame un bloque 2, pero que esto pues voy a poner rojo. ¿Vale? Y ya vemos que en vez de ponerse uno abajo del otro, se ponen en línea, ¿no? Porque Flex funciona así, ¿de acuerdo? Y voy a crear otro fucsia.
Yeah. Bloque 3. Sí. Ya tengo el bloque 1, bloque 2, bloque 3 y vemos que se está aplicando flex, ¿de acuerdo? Si yo esto no lo tuviese, vemos que pues se pone en bloque, se pone uno encima del otro. En el momento que yo lo pongo aquí flex, pues ya se aplica flex. ¿De acuerdo? Tan fácil como eso, ¿de acuerdo? En flex teníamos varias propiedades. Una era el flex direction, que podía ser row, que es este que tenemos aquí, el direction row, que es por filas, ¿no? Y flex direction column, que se pondría uno encima del otro, ¿no? Si yo pongo aquí flex call, pues vemos que ya se ha puesto uno encima del otro. Adicionalmente le podríamos dar un flex grab, no sé si os acordáis. Para ello voy a quitarle el límite aquí de horizontal para que sea más grande y voy a darle grab a nuestros elementos. Aquí voy a ponerle flex grab. Aquí tenemos no grab y aquí el grab. Voy a darle aquí más margen para que veáis el efecto del flex grab, ¿no? Margen izquierdo le voy a dar de, yo que sé, alto de 25, por ejemplo. Y aquí un margen de 1,5 a cada uno. Y ahora yo cuando desde para abajo, veis que llega un momento en que uno de los elementos pues cambia de fila. Esto sería el grab, ¿no? Si yo pongo aquí flex no grab, no grab, pues eso no va a pasar, ¿de acuerdo? Si yo le doy, no va a pasar, ¿de acuerdo? Quitaré esto ya. Y ahora vamos a ver el Justify Center, ¿no? Que veáis lo que implica. Vamos a guardar esto. Yo pongo aquí Justify Center. Veis que los elementos se centran. Adicionalmente podría poner Justify Ends. Y veis que se pone al final. Justify Start. Se van a poner al principio. Justify Between, ¿no? Para que entre los bloques haya una separación, pero no en el final ni en el principio. Y Justify Around. Aquí pues va a haber la misma separación en el final, en el principio y aquí, pero ¿qué pasa? Que aquí hay el doble porque está controlado la separación de este y de este, que es el doble de este. Y el que sí sería las separaciones todas iguales sería el Everly. Ahí tenemos todas las separaciones iguales, tanto al principio como a los lados, ¿no? Adicionalmente, pues nosotros teníamos el Align Center, que en este caso se llama Items Center. ¿Y cómo sería? Bueno, vamos aquí Justify Center. Y si yo pongo aquí guardo, y si yo pongo aquí Items Center, nada. Y aquí veis también que se centran verticalmente, ¿de acuerdo? Bueno, y ahora vamos a ver el Grow, ¿no? Para ver el Grow vamos a poner esto más grande. Vamos a ponerle, yo que sé, 500 píxeles. ¿De acuerdo? Y cada cuadradito le vamos a dar también un high, ¿no? De 50 píxeles, por ejemplo. Ahí lo tendríamos. Voy a ponerle más zoom a esto para que veamos la diferencia. Y ahora con este zoom le pongo a este, por ejemplo, grow, y le pongo 1, y a los demás le pongo grow al de en medio le voy a poner grow 2 y el otro grow 1 también. Esto lo guardo. Ahora vemos que el bloque 2 ocupa pues como el doble que el 1 y el 3. Si yo lo amplío se ve más, ¿de acuerdo? Pues eso, así funciona el grow. Y ahora vamos a ver el ring, que es un poquito al contrario. Bueno, al contrario no, pero cuando nosotros reduzcamos
vamos a poder decirle que un bloque se contraiga más que otro, ¿de acuerdo? Sería el ring. Así que para eso vamos a poner aquí, en vez de grow, vamos a poner ring. Vamos a poner ring 3 en el primero y los demás vamos a poner ring de 1. Para que se vea voy a tener que ponerle, porque aquí no se ve porque es muy pequeño y no se le está contrayendo nada, voy a tener que ponerle pues más longitud, ¿no? Voy a ponerle 100 píxeles a cada uno. Y ahora, cuando yo contraiga, vemos que el que más se contrae es el 1. ¿De acuerdo? Porque le he puesto ring 3. ¿De acuerdo? Y los demás tienen ring 1. Eso sí funciona, ¿de acuerdo? Y para terminar con flex, vamos a ver ahora order, ¿no? Que podríamos ver pues el orden de los elementos y cambiar el orden de los elementos del flex. Y por ejemplo, yo pongo aquí order 1, aquí order 2, aquí order 3. Yo ahora lo guardo, vemos que el orden de los elementos se ha cambiado, y como este no tenía margen, este no tenía margen left, pues se pega, ¿no? Y yo a este le doy también margen left, pues ya vemos que casi se estaría, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos ahora con display grid, o sea, las tablas, ¿vale? Para ello voy a crear una tabla en sí, un div, y dentro del div voy a crear pues mis ítems, ¿no? Que van a ser otro div, y estos divs pues van a tener una clase que se llame ítem, ¿no? Class ítem, ¿no? Vale. Aquí solamente voy a poner caja 1, caja 2, caja 3, ¿vale? Caja 1, ¿no? Y poco más, voy a crear pues 9 cajitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Vale, ahora 8 y 9. Vamos a darle a este formato porque es más mal que ahí estaría. Y bueno, vamos a ver cómo se ve esto. Esto se ve así porque no tiene ningún ni display flash, ni display grid, ni nada, ¿no? Para aplicar display grid en Tailwind, pues con una clase y ponemos grid. Ahora no vemos ningún cambio porque el display grid pues se muestra igual, ¿no? Si nosotros no le ponemos nada más, se muestra igual. A esto le voy a dar yo un background, le voy a poner el Amber 400 y le voy a poner un width del 80%. Aquí también podemos poner porcentajes, ¿de acuerdo? No lo hemos visto, pero podemos poner porcentajes igualmente. Y bueno, como esto va a mantenerse en el 80% siempre, ¿no? Si yo aumento, va a aumentar hasta siempre ser el 80%, ¿de acuerdo? Seguimos. Voy a ponerle un padding de 5 píxeles por todos lados. ¿Sí? 5 píxeles. Y margin auto. Se centra. Y ahora lo que quiero es ponerle borde a todos los hijos. Como hemos visto, para hacer eso, vamos a utilizar y tal cual todos los hijos. Aquí podríamos
poner ítem, ¿no? Más que todos los hijos, porque todos tienen esta clase, vamos a poner que se lo aplique a punto ítem. ¿De acuerdo? Todos tienen la clase ítem, así que todo lo que tenga la clase ítem vamos a modificarlo de esta manera, con esta clase, ¿no? Vamos a ponerle un border 2. Vamos, y ahí tenemos, ¿no? Vamos a dejar un espacio porque aquí los dos bordes se están colapsando y parece que es más gordo, así que vamos a dejar un margen entre ellos. Lo mismo, vamos a ponerlo así. Y voy a dejar uno. Ahí está. Y le voy a dar pues otro color de fondo, ¿no? Otro color de fondo que va a ser índigo, no sé, índigo 100, 700. Ahí. Pues tendríamos ya nuestro grid con un estilo dado con Tailwind, nuestras cajitas así guay. Vamos a seguir trabajando con él. Entonces, bueno, en CSS, si os acordáis, teníamos el grid template columns, ¿no? Que si le poníamos auto, pues nos creaba 3 columnas. Si le poníamos auto, solo 2. Y si le poníamos auto y un tamaño, pues nos creaba, pues según las columnas que nosotros dijésemos, pues así nos creaba, ¿no? Aquí tenemos lo que se llama lo mismo, grid col, y podemos decirle pues las columnas que queramos, ¿no? Si decimos 3, pues ya tenemos 3 columnas, ¿de acuerdo? Funcionaría igual. Adicionalmente tenemos el gap, como teníamos en CSS. Yo puedo ponerle aquí un gap de 1,5. Vamos a ver cómo se separa. ¿Veis? Ya se han separado. Pero si acordáis, en el grid template column podríamos darle tamaños, por ejemplo decirle que la columna de centro ocupase un 30% y que la otra fuese auto, etc. Eso también lo podemos hacer aquí. En vez de poner grid col 3, pues abrimos el corchete, ponemos que el primero, por ejemplo, sea auto, el segundo sea, bueno, el primero vamos a ponerle un 30%, el segundo sea auto y el tercero un 25%. Aquí vemos cómo ha modificado el tamaño de las cajas, ¿de acuerdo? Igual que lo hacíamos con CSS, pero de esta manera. Vamos a dejarlo en 3 como lo teníamos para ver lo siguiente. Vamos a quitar el margen que teníamos con todas, vamos a quitar el gap también para que estén todas juntitas, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer aquí es lo de que era el grid row, ¿no? El grid row, qué tamaño podría abarcar cada elemento. Nosotros le podríamos decir que este elemento ocupase 2 casillas, ¿no? Y que este elemento ocupase las 3 casillas de abajo, ¿no? Para hacer una maquetación, ¿no? Esto lo vamos a hacer con call span, ¿no? Vamos a decirle cuánto tiene que expandir un elemento u otro, ¿no? Para ello vamos a coger caja 1, por ejemplo, y vamos a poner call span 2, ¿no? Vamos, vemos que ya ocupa 2, ¿no? Lo mismo con la 9. La 9 lo vamos a decir que haga un call span de 3. Span de 3. Para que ocupe toda la parte de abajo. Ya vemos que ocupa toda la parte de abajo, como si fuese un pie, ¿no? Esto sería pues el equivalente a grid column. Y también tenemos la equivalencia a grid row, ¿de acuerdo? Que sería pues igual, pero con row, ¿no? Si nos vamos, por ejemplo, a la caja 1 y le ponemos row span 2, bien, vemos que ocupa pues 2 para 2 filas y 2 columnas, ¿de acuerdo? Bueno, copio esto del ejercicio anterior, a guardar, y nos quedaría algo así, ¿no? Esto es así podríamos crear pues una maquetación, ¿no? De una web.
con su encabezado, con su menú, con su contenido y con su pie, ¿vale? Y ahora lo que vamos a ver es los media queries, ¿no? La equivalencia a los media queries en CSS en Tailwind, ¿no? Lo que sería el responsive design, ¿no? El responsive design en Tailwind lo podéis ver en su web, ¿no? Si nos vamos a su web y ponemos esto, vemos que, bueno, que se tiene que hacer referencia al viewport, ¿de acuerdo? Como siempre, esto viene por defecto, supongo que nosotros lo tendremos bien. Vamos para arriba. Tenemos el viewport, tenemos bien, tenemos la escala bien, tenemos todo como nos dice que tenemos que tenerlo, ¿de acuerdo? Y después hace referencia aquí a MD, LG y cosas similares, ¿no? Pone MD, dos puntos, un tamaño, ¿no? Un width, LG, dos puntos, otro tamaño, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues aquí en la página de Tailwind lo podéis ver. Pero bueno, esto quiere decir small, sería 40 rem, que sería 140 píxeles, ¿no? Medium, 48 rems, 168 píxeles, large, X large y 2 X large, ¿no? Esto, Tailwind está hecho para mobile first, ¿no? Para un diseño mobile first. Entonces, está un poquito al revés de lo que estamos acostumbrados, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos que ponerle que nosotros le queremos poner que cuando baje de 640 píxeles se haga algo, pues Tailwind no lo tiene previsto así, sino que él dice que por defecto va a ser este. Nosotros vamos a tener que cambiar un poquito el concepto porque lo vamos a hacer un poco al revés, tenemos la mente al revés, ¿no? Porque nosotros ahora mismo estamos trabajando en PC y lo que queremos es que cuando baje a una resolución de móvil, pues se haga una cosa u otra. Así que veremos cómo hacerlo, ¿no? Que por aquí creo que también viene. Sería esto, ¿no? ¿De acuerdo? Así que echar un vistazo a esta página, que viene muy bien. Y estos serían los modificadores, ¿no? Aquí lo veis. Y bueno, vamos a ello. Nos vamos a nuestro diseño que tenemos aquí y vamos a ponerle unas clases, ¿no? Indicadas para el responsive de Tailwind. En este caso vamos a ponerle max sm, máximo small, max sm, y vamos a ponerle text y que cambie el texto, ¿no? T-Hamber 300, ¿no? Y vamos a ponerle otra vez max sm igual, max small, y vamos a ponerle grid columns a 1. Y a todos los ítems vamos a ponerle lo mismo, max sm, y vamos a ponerle que cuando sea un tamaño pequeño, tamaño de small, que pasen a tener un call span de 1, ¿vale? Que todos pasen a tener un call span de 1. Aquí vamos a poner call span 1 y todos igual. Lo damos y ya se está aplicando. ¿Por qué? Porque tengo la resolución pequeña aquí. Lo que pasa es que lo tengo ampliado y parece más grande, pero es pequeña. Yo lo pongo más grande, ya vemos que ahora lo tenemos así bien. Pero si yo bajo, ¿veis? Ahora está como siempre. Y yo voy bajando la resolución, llega el momento en que paso solamente a una columna y bueno, yo le cambio el color para que veáis que se produce el cambio, ¿de acuerdo? Pues así podríais vosotros cambiar todo lo que quisieseis para que, según la resolución en la que estuvieseis, se mostrase la página de una forma u otra. Exactamente igual que hacíamos con los media queries, pero yo creo que es mucho más fácil y mucho mejor. Así que a darle caña. Ahora vamos a ver las animaciones y las transiciones, igual que vimos en CSS. ¿Cómo sería aquí en Tailwind? Bueno, vamos a crear un div para ello
Y al div le vamos a poner una clase que le diga que es de un posicionamiento relative. Y vamos a ponerle un tamaño de 50 píxeles. Y vamos a decirle que un background sea red, por ejemplo, y un borde de 2. Y en este div le vamos a poner caja 1. Ahí tendríamos nuestro div. Ahora, para añadir una transición aquí, simplemente hay que poner transition y la duración vamos a poner que sea 10 segundos y vamos a ponerle un over y que cambie el color del background. Vale, entonces cuando yo haga un over se va a cambiar el color, pero como me he puesto que hago una transición de 100 milisegundos, pues va a ser una transición poco a poco, ¿no? Pero no es tan abrupta, ¿no? Pues así serían las transiciones. Ahora vamos a ver las animaciones. Para las animaciones, bueno, tenemos animaciones por defecto. Voy a quitar esto de la transición. Tenemos animaciones por defecto que nosotros podemos usar, como por ejemplo sería animated y tenemos bounce, ping, pulse y spin, ¿no? Le doy bounce, guardo, vemos lo que hace y tengo lo mismo, spin y lo que hace esto, tengo pulse y sería este tipo de animación y tengo ping, ¿no? Estas son las animaciones que trae. Ahora, nosotros cómo podemos añadir nuestras propias animaciones, nuestras custom animation. Pues podemos coger una que ya está y a partir de ella pues crear una, ¿no? Ahora ya tendremos que irnos a nuestro estilo de CSS aquí dentro de Theme y vamos a coger una que ya está. Primero, tenemos una variable que se llama, pues nosotros lo queramos poner, animate, y vamos a ponerle mvx, ¿no? De movimiento en x, ¿no? Y cogemos una característica que ya esté, como por ejemplo wiggler, le decimos el tiempo, en este caso va a ser 10 segundos. Hace in y out y le decimos que es infinito, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y aquí pues nada, le ponemos los keyframes igual que hicimos que hacíamos en CSS, ¿no? Frame, wiggle, abrimos corchetes y aquí es muy parecido a lo de CSS, le ponemos un porcentaje de inicio y un porcentaje de final y el comportamiento es lo que va a hacer, ¿no? Directamente vamos a poner un transform, vamos a hacer un translate en X de 100 píxeles, por ejemplo, y el 50% no. Esto estaría aquí y ven. Vale. Está dando error. Bueno, aquí falta una arroba. Y ahora pues ya, una vez que yo tengo creado esta animación, animate por ejemplo, una vez que yo tengo creado esta animación, la puedo pues usar.
aquí y animarte MVX y ya vemos pues lo que hace, ¿no? Como veis, pues muy parecido a lo que hacíamos en CSS, pero tendríamos que hacerlo aquí dentro de una variable que nosotros creemos, decirle el tiempo, decirle cómo nos va a comportar y los keyframes, etcétera. ¿De acuerdo? Y ya que estamos aquí, vamos a ver lo que son las variables. Bueno, ya hemos creado dos variables, una para la fuente, otra para esta animación, que solamente, bueno, recordar un poco, ¿no? Vamos a crear una para un color, ¿no? En específico. Color guapo. Que sea pues, un color que me gusta a mí mucho. Y en la web nos dice que, bueno, pongamos el color de esta manera. Pero yo supongo que podremos ponerlo también como RGB o como lo que sea, ¿no? Y lo ponemos de esta manera. Y ahora mismo ya podríamos, yo guardo esto. Esto tiene que estar dentro del theme, ¿vale? Yo guardo esto. Ya podría invocar este color, esta clase ya existiría. Vamos a ver si es verdad. Yo a caja 1 de color no tiene ningún color. Tiene por defecto. Si yo le pongo el color guapo, aquí tengo guapo. Lo guardo, pero tenemos el color guapo. ¿De acuerdo? Bueno, ya vamos a ir terminando. Ahora vamos con los filtros. ¿De acuerdo? Como hicimos en CSS, el último punto eran los filtros. Aquí es el penúltimo, porque después pues vamos a ver un poco el modo oscuro, ¿no? El dark mode, que tiene las facilidades para crear un dark mode que tiene Tailwind, que son muy interesantes. Así que bueno, vamos a ver los filtros. Para ver los filtros vamos a volver a crear nuestro elemento foto de la Torre Eiffel. Así que vamos allá. Estaba creo que en public Eiffel. Estaría. Y bueno, aquí pues nosotros simplemente, esto es muy fácil, vamos a darle las clases de lo que nosotros queramos aplicar. No hace falta poner filter ni nada de eso, ¿no? ¿De acuerdo? En el CSS era con filter. Aquí pues por ejemplo si queremos un blur, pues ponemos blur, ¿no? Blur, y nos va a decir cómo queremos el blur, si lo queremos grande, pequeño o lo que sea. Aquí es esto, por ejemplo, y ya vemos que esto parece que tengamos miopía al ver la foto. Igualmente con brightness, ¿no? Brightness, y pongo un brillo del 200, muy brillante. Ahí vemos que se ve súper brillante. Opacity, ya lo vimos antes, creo. Lo refrescamos, opacity por 50% y va a ver semi-transparente. Y grayscale, escala de grises, podemos poner un 25 de escala de grises, se ve así de esta manera. Lo podemos poner más y se ve blanco y negro pero con colores así. Está bastante curioso, queda bastante bien. Y estos serían los filtros, ¿de acuerdo? Y para terminar vamos con el dark mode. El dark mode significa pues tener nuestra página pues con un color claro y que el usuario quiera cambiar a un modo oscuro, ¿no? El dark mode. Esto Tailwind lo facilita mucho porque tiene modificadores para eso y clases para eso. Así que vamos a ver cómo lo haría. Si nos vamos a la página de Tailwind, la página oficial, aquí tiene. Después de Responsive Design tenéis el Dark Mode. Y bueno, lo que os dice es que tiene unos modificadores específicos para el Dark Mode. Que tenemos que poner esto en CSS, ¿de acuerdo? Nuestro archivo CSS, lo abriremos. Y vemos que ahora con el modificador Dark, dos puntos, lo que queramos, pues va a aplicar eso cuando el Dark Mode esté activo, ¿de acuerdo? Bueno, antes de nada, vamos a aplicar esto y vamos a pegarlo CSS y guardamos. Y esto lo que hace es decirle que cuando nuestro HTML tenga la clase dark, pues que tengan en cuenta los modificadores de Tailwind de dark. Pero nosotros tenemos que darle aquí a nuestro HTML
la clase Dark. ¿Cómo le damos nosotros, le ponemos una clase aquí? Pues como estamos trabajando con JavaScript Vanilla, pues hay que hacer un script para poner aquí la clase con un toggle, ¿no? Buscar en el DOM este elemento y ponérsela, ¿no? Si nosotros estuviésemos trabajando con React sería más fácil, ¿no? Por ejemplo, porque tendríamos un estado y según el estado sea true o false, podríamos hacer un renderizado condicional y ya está. Bueno, estamos trabajando con JavaScript Vanilla, así que tenemos que hacer un script. Así que vamos a ello. Bueno, vamos a crear algo, para ese algo aplicarle el modo oscuro, ¿no? Vamos a tener un dispadre que va a ser un flex, ¿no? Flex. Y a este flex le vamos a poner justify center para que los elementos estén. ¿De acuerdo? Ahí está. Y esto va a tener dentro pues un div también con unas clasecillas que van a ser text que justify center igual item center y va a ser de tamaño 300 y 300, ¿no? Va a ser un cuadrado de 300 por 300. Lo voy a poner blanco para que se note más la diferencia cuando pase al modo oscuro, ¿no? Un background white y un borde de 2. A esto lo voy a llamar caja y vamos a guardar. Aquí tenemos. Voy a quitar un poco de zoom y aquí tendríamos la cajita. Voy a crear pues un botón o algo para decirle, oye, cámbiame esto al modo oscuro y pues aplícame la clase que yo quiero, ¿no? Para eso voy a crear un checkbox mismo, así que voy a input type checkbox que se va a llamar dark y también dark. Y voy a crear el script que se llame dark.js. Voy a crearlo y lo voy a crear. Y aquí, bueno, pues aquí esto, pues el curso de JavaScript pues lo podréis ver, ¿no? Simplemente vamos a coger un elemento del DOM y vamos a introducirle una clase, ¿de acuerdo? A cuando le demos nosotros al check. Vamos a crear una constante que se va a llamar, va a ser el checkbox dark y bueno, va a ser el document punto, aquí estoy buscando ya en el DOM, ¿de acuerdo? Query selector y aquí lo voy a buscar por ID, que el ID que le he puesto es dark. ¿De acuerdo? Aquí ya tendría yo el checkbox pues en esta constante, ¿no? Una vez que tengo el checkbox le voy a poner una escucha, un listener, ¿de acuerdo? Para que esté escuchando los eventos, ¿no? Event listener dark.listener y el evento que va a escuchar va a ser el click. Y lo que va a realizar, voy a meter aquí en una función flecha, y lo que va a hacer es un document element class list toggle dark. Con esto lo que hago es añadirle al elemento HTML pues la clase dark. Ya está. Cuando yo le dé clic, guardo esto y aquí tengo esto. Ahora mismo no hace nada porque yo no he puesto que haga nada.
tengo que utilizar las clases de utilidad de Tailwind para decirle que haga algo con esto. ¿De acuerdo? Por ejemplo, puedo decirle aquí dark y background black y dark text. Pues si el background va a estar negro, el text va a tener que estar en blanco, si no, no se va a ver. Text white. Ya simplemente con eso lo que me valdría. Y lo de aquí. Ahora vemos cómo cambia. ¿De acuerdo? De esta manera nosotros podríamos hacer un modo oscuro muy fácilmente. Solamente poniendo dark y lo que queramos aplicar. En el momento de que nosotros lo apliquemos la clase dark al elemento, pues se va a aplicar. Hasta aquí este curso de Tailwind CSS. Como he dicho, cuando estaba realizando el curso cambiaron a Tailwind 4. Me he intentado adaptar un poquillo lo que he podido, lo que ha cambiado, pero si veis que han añadido mejoras importantes y que no se mencionan en este vídeo, ponedlo en los comentarios para yo tenerlo en cuenta y hacer un próximo vídeo de añadido a este o en un próximo curso. Bueno, pues nada, espero que te haya servido de ayuda. Si te ha gustado, suscríbete y dale a like y nos vemos en el próximo vídeo.